Buenas tardes, le damos la bienvenida a este encuentro virtual denominado El aula bajo el ojo de un terapista ocupacional, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. Les presento a las panelistas de este webinar: María Clara Novak. Ella es licenciada en terapia ocupacional, terapeuta acuática, trabaja con niños y adolescentes con trastornos del desarrollo. Entrena y coordina talleres de actividades de la vida diaria e independencia personal en niños. También es asesora a docentes de nivel inicial. La otra panelista es Cecilia Maletti, licenciada en terapia ocupacional, trabaja con niños y adolescentes con autismo, problemas de comportamiento y dificultades en el aprendizaje. Entrena y coordina talleres de habilidades sociales y comunicación y aprestamiento escolar. También realiza asesoría a docentes de nivel inicial. Bueno, la escucharemos a ella y dejaremos los últimos minutos para quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo harán mediante el recurso del chat. Pueden comenzar, chicas. Listo, gracias Marcela. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Cecilia Maletti, licenciada en terapia ocupacional. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Novak, también soy licenciada en terapia ocupacional, como ya nos presentó Marcela. Bien, bueno, la propuesta que tenemos para hoy es hablar un poco del aula bajo el ojo del terapista ocupacional y explicarles un poco a que puedan empezar a saber que la función del terapista ocupacional no es solamente trabajar cuando hay una discapacidad o algún diagnóstico específico, sino que también podemos intervenir en lugares como en la escuela, independientemente de que podamos después trabajar con niños con necesidades educativas especiales, sino abordar un poco más al niño sin ninguna patología que asiste a la escuela, ¿sí? La hoja de ruta que hoy tenemos para presentarle y que la idea es que ustedes vayan ya tomando nota es que vamos a aprender hoy. Por un lado, conocer la intervención del terapista ocupacional en el ámbito escolar, hablar del análisis de las áreas de desempeño ocupacional propias del niño y estrategias de intervención. Así que bueno, invitamos a todas a prestar atención y que puedan también participar haciendo preguntas luego, ¿sí? Bien. El contexto escolar, como hablábamos recién, tenemos que pensarlo no solamente en la escuela y el aula, sino también en el patio y todas las actividades que se van desarrollando en ese contexto diario. El terapista ocupacional tiene la capacidad de identificar y de intervenir sobre 4 aspectos que son sumamente importantes, que son los aspectos sensitivos, motrices, cognitivos y sociales. Cuando hablamos de aspectos sensitivos, tenemos que tratar de reconocer o identificar los estímulos que nos provee el ambiente, ya sean estímulos visuales, auditivos, y cómo esos estímulos afectan de alguna manera en el desempeño del niño, ¿sí? Tenemos niños que a lo mejor estar en un contexto donde hay mucho ruido puede interferir en su aprendizaje. Entonces, bueno, la idea es poder identificar y conocer cuáles son esos aspectos sensitivos. Motrices, sabemos que en terapia ocupacional tenemos 2 áreas importantes que tenemos que tener en cuenta, que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. En la motricidad gruesa lo vamos a notar mucho en el desempeño del niño, ya sea en el recreo, en las actividades como música o educación física, con toda esta descarga y este movimiento que puede afectar o que el niño necesita mover para poder aprender. Y motricidad fina en cuanto al uso netamente de la mano para todo lo que es aprestamiento escolar. La toma del lápiz, el uso de la tijera, del pegamento y, bueno, ver cómo eso también por ahí puede interferir en el momento del aprendizaje. Cuando hablamos de aspectos cognitivos, hacemos relación a cómo el niño aprende, ¿sí? Nosotros tenemos que saber e intentar identificar cómo son las funciones ejecutivas que va a necesitar el niño para aprender,
cómo va a prestar atención, cómo va a observar, cómo va a poder realizar esa actividad que la docente le está marcando del pizarrón, pasarlo al plano de la hoja. Y aspectos sociales son lo más importante, lo más relevante, que lo vamos a ver en el momento del recreo, cómo va a ser su relación con sus pares, qué tipo de juego va a tener, y también dentro del aula cómo es su relación con la docente. Entonces vamos a recordar aspectos sensitivos, motrices, cognitivos y sociales, son sumamente importantes y que nosotros vamos a tener que intentar identificarlos y ver qué estrategias podemos ofrecerle al niño si es que alguno de ellos está afectado. Bueno, cuando hablamos de ocupaciones significativas, a lo largo de la vida el ser humano siempre pasa por distintos estadios en donde hay ocupaciones o actividades específicas que se esperan para ese momento. Nosotros estamos hablando ahora en un contexto escolar, en donde vamos a tener un niño de 6, 7 años que ya tiene que empezar a automatizar algunas cuestiones y que no es solamente acudir a la escuela, es si el niño asiste a la mañana, el día anterior, ya a la noche, poder tener su mochila preparada, poder recordar qué actividad tiene el otro día, si es educación física, tengo que ir con el equipo de gimnasia y no con el guardapolvo. Ir trabajando estas funciones ejecutivas que venimos hablando de la memoria, la planificación, ya en otro plano, el de su casa, el de poder ir anticipándose a lo que va a vivir en la jornada siguiente. Bueno, acudir al colegio, ir a la escuela, tiene que ver con esto también, con tener que saber en qué horario tengo que asistir, bueno, si tengo que desayunar, qué tengo que preparar, una vez que llego a la escuela, cómo va a ser esa rutina, con quién voy a interactuar, qué tipo de pautas y normas de convivencia hay dentro de la escuela que yo tengo que respetar y de alguna manera no puedo pasar por encima. Y después todo lo que tiene que ver con lo específico al aprendizaje, ya sea todo lo que tiene que ver con aprestamiento, aprender a escribir, a tomar bien el lápiz, a usar la tijera y bueno, todos esos útiles, saber ordenarlos, identificarlo y ser responsable de mis actividades dentro y fuera de la escuela. Las ocupaciones significativas, si bien van a ser propias del niño acorde a su edad, tenemos que estimularlas y de alguna manera también los adultos debemos acompañar, ayudar a planificar esas actividades para que las puedan automatizar y luego así lograr un hábito. Bien, ahí pusimos varias imágenes para que vean que estas ocupaciones que venimos diciendo no son así al voleo, llevan toda una planificación y un orden y que de alguna manera es necesario ayudar al niño a que pueda organizarse, ¿sí? Y que vamos a tener que tener siempre el ojo agudizado en poder observar cómo es el momento del lavado de manos, si el niño está consciente y está preparado para realizar la actividad, se da cuenta en qué momento hacerla, lo logra hacer de manera independiente. Tenemos que entrenar en estas actividades, bueno, y todas estas cuestiones tenemos que estar siempre observándolas y poder hacer sugerencias, ya sea al maestro para que pueda intervenir o al maestro también para que pueda hacer la derivación que corresponda. Sí, por ahí lo que siempre aclaramos es que, a ver, si la figura del terapista ocupacional estuviera dentro de la escuela, muchas de estas situaciones las puede manejar. Como por ahí la presencia del TO no está, es el docente el que empieza a notar algunas cuestiones, entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Poder identificar o enseñarle al docente en qué cosas tiene que estar alerta para luego ver qué estrategia le podemos brindar al niño. Bien, las áreas de desempeño ocupacional, como hablábamos, a lo largo de toda la vida siempre hay ocupaciones específicas en la persona. En edad escolar vamos a tener el juego, que va a ser como una actividad elemental y sumamente importante que esté presente, sobre todo un juego acorde a su edad cronológica, ¿sí? Un juego en donde lo vamos a observar en el recreo
y que tenemos que estar atentos a ver cómo es este tipo de juego. La participación social dentro de la escuela va a ser también al momento de relacionarse en el recreo y también cómo participa ese niño frente a la responsabilidad que le va dando la docente. Por ejemplo, cuando le da una consigna en donde tiene que llevar al día siguiente una actividad específica. Bueno, el niño tiene que recordar, participar, en el sentido de que, bueno, esa información no la tengo en casa, puedo buscarla en la casa del abuelo, ir a la biblioteca. La educación, nosotros en este punto tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a ir acompañando al niño en los procesos del aprendizaje típicos y acordes que están en el curso que va dando, sino también ver cómo es esa educación, si necesita adaptaciones, si necesitamos consulta con otros profesionales. Y en cuanto a la actividad de la vida diaria, nosotros siempre tenemos que hacer hincapié en que el niño sea lo más independiente posible, acorde a su edad. Esto que decía Clara, bueno, a ver, cómo se lava las manos. Un niño de 6 años ya tiene que realizar actividades al momento de ir al baño, asearse solo, poder hacerlo bien. Y bueno, por ahí podemos poner un ejemplo para luego trabajar sobre estas áreas de desempeño. Por ejemplo, tenemos un nene de 7 años que empieza a cursar su 2º grado, vamos a ponerle de nombre Juan, y Juan asiste a la escuela todas las mañanas de 8 a 12. Juan se levanta, su mamá le da el desayuno, prácticamente le lava los dientes, le pone el guardapolvo y Juan se va a la escuela. Cuando Juan llega a la escuela le cuesta mucho abrir su mochila, sacar su cartuchera, su cuaderno, le cuesta mucho organizarse, le lleva mucho tiempo y una vez que lo logra hacer, cuando se pone a copiar, más de una vez se dispersa, está incómodo en el banco y no puede avanzar en el momento del copiado. Llega el momento del recreo, tiene un juego muy brusco, muy de impacto, en donde no se relaciona muy bien con sus compañeros y afecta básicamente en las habilidades sociales, en donde no puede tener un grupo de pares y de pertenencia con ese grupo. Vamos a ver qué vamos a hacer con Juan más adelante. Bueno. Bueno, continuamos. Trajimos muchas imágenes porque una de las ideas también de la intervención de terapia ocupacional es exceder el espacio del aula, o también lo que siempre decimos las TEO es convertir el patio en un aula más, porque que no sea simplemente un patio gris, un patio de cemento, sino poder hacer intervenciones en los patios. Podemos pintar el patio, intervenirlo con telas, intervenirlos con papeles, intervenirlos con laberintos. La idea es que los patios sean un espacio de aprendizaje a través del juego, que, como bien decía Ceci, es la ocupación más significativa del niño, y que si bien estamos en un contexto escolar donde el niño va a estar aprendiendo, son sumamente necesarios estos espacios de juego, que en el aula seguramente las docentes hacen pequeñas intervenciones con juego, pero el espacio del recreo es donde el niño lo va a explotar y va a estar totalmente abocado a jugar. Y no es lo mismo salir al patio y encontrarse un patio gris, sin ninguna actividad, sin ningún elemento, a encontrarse un patio que esté intervenido de diferentes formas. Cuando hablamos de intervenir, también la idea es poder colocar elementos móviles, porque por ahí si nosotros la intervención que hacemos es en el piso pintando, es algo que va a quedar siempre. Si las intervenciones son con elementos móviles, podemos hacer cada tantos meses o de acuerdo a la programación que tengamos en cuenta o de acuerdo a los grupos, las intervenciones las podemos ir cambiando y variando a lo largo del tiempo. ¿Seguimos? Sí. En educación, bueno, un poco, acá pusimos imágenes a modo ilustrativo. La idea es que podamos ir pensando en diferentes estrategias que ya se las voy contando.
en este espacio que nosotros estamos ahora participando, si bien no es un aula tradicional, porque cada uno puede estar en su casa o en su lugar de trabajo, más relajado y más distendido, ya vamos por los 15 minutos y seguramente ustedes van a empezar a notar cuestiones de que la atención no es sostenida igual que al principio, o que necesitan cambiar de posición y moverse. Entonces, como terapistas ocupacionales tenemos que estar atentos a todas esas cuestiones para poder realmente intervenir en esas necesidades que vamos teniendo ahora ustedes como alumnos o nosotros también como docentes. Entonces, cuando hablamos de estrategias de intervención, algo que quisimos poner como disparador es que cada niño es diferente y va a necesitar, por lo tanto, diferentes estrategias para aprender. Vamos a tener 25, 30 alumnos en una sala, en un aula, con 25 o 30 maneras de aprender diferentes. Entonces, por ahí la idea es poder intervenir en esto y sugerir y dar estrategias para que cada uno de estos alumnos, de estos niños, haga más eficiente este aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ideas y de las estrategias que pensamos para compartir con ustedes hoy? Proporcionar instrucciones de manera multisensorial. En esto lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber niños y niñas que van a recepcionar la información de manera auditiva, otros que la información la van a recepcionar mejor a través de estímulos visuales y aquellos que la van a recepcionar mejor a través del movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para aquellos que les resulte más fácil lo auditivo, podemos pensar en temporizadores con sonidos y decirles, bueno, vamos a estar atentos porque en tantos minutos vamos a escuchar un sonido y vamos a poder cambiar de actividad. Para aquellos que necesiten movimiento, la idea es poder permitirles o ofrecerles algún estímulo, por ahí objetos que sean manipulables, que los puedan tener en sus manos, una pelotita que puedan apretar, un spinner, pelotitas de gel, cuestiones que puedan tener, que puedan manipular sin moverse de su banco, porque en algún momento necesitamos que el alumno esté sentado y la idea es que puedan a la vez estar atentos a las consignas, pero pudiendo realizar este movimiento que necesitan. Identificar factores ambientales que afecten el aprendizaje. Tenemos que observar y estar atentos a los sonidos, a las luces, a la distribución del aula, cómo están ubicados los bancos y de repente en esa distribución qué alumnos o qué niños están ubicados en cada espacio del aula. Aquellos que le molesten los ruidos, pensar en ubicarlos lejos de las ventanas, de las galerías o de los patios donde sabemos que va a haber movimientos de gente, que realmente no va a ser un espacio silencioso y que va a haber muchos distractores. Podemos pensar para estos niños que les molesta el ruido, colocar, cuando nosotros hablamos de adaptaciones, vamos a decir, no quiere decir que las pongamos durante todo el tiempo. A este niño que a lo mejor le vamos a sugerir auriculares para aislarlo de los sonidos que le molestan, no se los vamos a dar cuando ingrese, se los retiramos cuando sale. Podemos pensarlo para un determinado momento del día o para una determinada materia o en un determinado horario que vemos que su atención va fluctuando, ahí podemos colocar estos auriculares para aislarlos del sonido. En cuanto a las adaptaciones que podemos hacer en el aula o el salón, va a estar directamente relacionado con el punto que ponemos después, que tiene que ver con generar espacios de descanso y descarga. Aquellos alumnos que se van a ver agobiados por el ruido, por el movimiento constante, por la voz de la seño, por los compañeros que se mueven, tal vez necesiten un espacio donde poder retirarse, que puede ser una manta en el piso, unas colchonetas, donde pueda aislarse unos minutos y poder realmente regularse y volver después a su banco y a continuar con la clase. También, y en caso contrario, aquellos que necesiten descarga, también favorecer un rincón o un espacio
donde podemos ofrecer masas que puedan apretar, pelotitas, almohadones de semillas que les generen sensación de movimiento, incluso en algunas escuelas o en algunos espacios poder pensar en colgar alguna hamaca en algún rincón del aula. Siempre la idea es poder organizar el aula o la sala y dejar un espacio para estos rincones. Y un último punto, adaptar y modificar los útiles y material de trabajo. En esto vamos a encontrar muchas adaptaciones disponibles en el mercado, pero también hay muchas adaptaciones que podemos generarlas de manera casera en nuestro consultorio o sugerir a los papás que los hagan en casa. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, adaptar y modificar el modo de sentado. A partir de que el niño esté bien sentado, vamos a pensar en otras estrategias, porque si antes de ver cómo se sienta, vamos a ver cómo agarra el lápiz, probablemente el lápiz no lo va a agarrar bien porque está incómodo sentado en esa silla. ¿Incómodo por qué? Porque los pies no llegan al piso y necesitamos generarle algún dispositivo, alguna adaptación que puede ser muy simple, como unir 2 guías de teléfono con cinta para que el niño pueda apoyar los pies y sentir esa sensación de descarga. O por el contrario, vamos a tener aquellos niños que necesitan mover los pies y vamos a colocar una banda elástica. Todo esto lo podemos encontrar en el mercado, como les decía, o lo podemos hacer de manera casera. Estas bandas vienen y se colocan en las patas de las sillas, pero también podemos poner un elástico grueso que va a cumplir la misma función. Otra cuestión que tiene que ver con el sentado es poder ofrecerles movimiento, como les decía, algún almohadón con semillas, con sojas, para que aquellos que necesiten movimiento puedan generar esta sensación. A ver, tenemos algunas imágenes que les puedo ir mostrando. Esta silla también que pueden ver ahí, que está fabricada de manera casera, con pelotitas de tenis descartadas, cortadas por la mitad y pegadas, puede ser en el asiento y en el respaldo, como se ve en la imagen, o solamente en el asiento o en el respaldo, de acuerdo a lo que podamos observar. Lo mismo que le decía yo hace un ratito, estas adaptaciones o modificaciones no es hacerlas porque sí, sino que demandan una evaluación, una observación y también tener en cuenta en qué momento del día. El sentado sí va a ser necesario a lo largo de toda la jornada escolar, pero por ahí otras adaptaciones vamos a ver en qué momento son necesarias y en qué momento no. Y la idea es, de forma paulatina, ir pudiendo quitar estas adaptaciones. Bueno, estas que ven acá son todas adaptaciones para la toma del lápiz y, como les decía, muchas se pueden encontrar en el mercado, pero algunas las podemos fabricar, como estas que se ven con las pelotitas atravesando un lápiz, o hay una también que es muy común, que es engrosar con goma eva. La otra que tiene un crayón también en una pelotita, y la que se ve que está hecha con una adaptación de una gomita para el pelo, es para entrenar la toma trípode, y lo que se hace también, a medida que el niño va logrando entrenarse en el uso de esta adaptación, es darle un elemento pequeño para que pueda tomar con los 2 últimos dedos. Entonces, siempre las consignas a través del juego. Bueno, si se te cae lo que tenés en la mano perdés, o ganás tal cosa si lográs sostenerlo después de escribir tal palabra. Entonces, bueno, recordar que son niños y que a lo mejor estas adaptaciones pueden o no ser de su agrado, y la idea es incorporarlas siempre desde el juego y desde un lugar del disfrute. Y la idea es hacer más efectivo y más eficiente el aprendizaje. Otra adaptación, o alguna, no es una adaptación, sino una idea que podemos tener para aquellos niños que por ahí hacen mucha presión con el lápiz en la hoja, es colocarle 3 o 4 carbónicos y que escriban y que puedan chequear. Bueno, esta semana escribí o pasé las 4 hojas. La próxima semana volví a chequearlo y retirando los carbónicos. Y siempre por ahí premiarlos o ayudarlos a que
sea siempre desde el juego, ir quitando el carbónico. Y nos sirve a nosotros para ir chequeando cómo regula la presión y la fuerza que hace sobre la hoja. Otra adaptación o sugerencia para el salón de clases son los atriles, que los vamos a indicar cuando la coordinación óculo-manual para el copiado del pizarrón. Y trasladarlo. Claro, y trasladarlo a la hoja. Por ahí cuando esta coordinación no es muy efectiva o vemos que al niño le da trabajo, podemos colocar el atril y cuando lo entrenemos en esta coordinación y vemos que ya lo logra hacer de manera más rápida, sí poder ir retirándola también de manera paulatina y que ya lo pueda hacer a través del pizarrón. Bueno, tengo que explicar el ejemplo. Nos fuimos un power más, perdón, pero bueno, hasta ahí fuimos nombrando diferentes estrategias que nos pueden servir para la intervención en el aula. No, me quiero... Bueno, ya vamos a ir encontrando el ejemplo. Bien, volviendo un poco al ejemplo de Juan, que estaba en segundo grado, y hablando un poco, haciendo un poco la unión de lo que explicó Clary, vamos a volver. A ver, Juan dijimos que tenía 7 años, que se levantaba todas las mañanas, que la mamá le daba el desayuno, le cepillaba los dientes, le ponía el guardapolvo y lo mandaba a la escuela. Ahí ya estamos viendo que sus actividades de la vida diaria no están siendo de manera independiente. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente trabajar con los papás, darle herramientas y estrategias para que Juan pueda todas las mañanas poder lavarse solo los dientes, poder preparar su desayuno o en el caso que la mamá se lo prepare, él pueda tomar solo, luego llevar la taza, lavar, poder ponerse el guardapolvo y pasar los botones. ¿Y esto por qué está vinculado con el contexto escolar? Porque este mismo niño en el recreo va a comer su merienda, o si va a un nivel inicial va a compartir su merienda. No, tiene 7 años, dijimos. Sí. Entonces no. No, bueno, pero al momento de hacer la merienda o la colación en la escuela le va a tener dificultad para abrir el paquete, si come un alfajor con chocolate va a tener las manos sucias, o sea, todo lo que en casa vamos a reforzar luego en el ámbito escolar se va a ver mucho mejor, ¿sí? Dijimos que Juan tenía un juego muy brusco, muy corporal, muy solitario, y ahí es donde podemos hacer la intervención que decía Clary. Bueno, podemos ofrecer un patio con pelotas, aros, con colchonetas, a ver, que no se convierta en una clase de educación física, pero que sí tenga elementos como para que al momento del recreo pueda ser un juego un poco más coordinado, más ordenado, un juego con pares, en donde si yo tengo una pelota puedo entablar una relación con otro y hacer un juego simbólico, y también este tipo de juego va a ayudar luego al momento de volver al aula, sentarse y escribir. Si hizo un juego en donde pudo descargar, seguramente va a volver con un nivel de atención mucho más accesible para poder seguir trabajando. Si fue un juego en donde solamente corrió sin sentido, puede ser todo lo contrario, puede ser que lo sobreexcite o vuelva al aula con muchas más ganas de querer irse, porque, bueno, no pudo en realidad descargarse y estar tranquilo. La participación social de Juan, decíamos que también, al ser tan solitario, no puede relacionarse con sus pares y va a interferir directamente, ya sea en el momento del juego o al momento de tener que hacer una actividad en grupo o en el solo hecho de tener que compartir un material, no va a poder relacionarse con otro si no sabe o no tiene las herramientas para poder mejorar sus habilidades sociales. Y en cuanto a la educación, dijimos que Juan, al momento de tener que sacar las cosas de la mochila, organizar sus cuadernos, su cartuchera, se le caía todo, no podía organizarse. Entonces, bueno, podemos hacer una adaptación sencilla y mínima, es buscar una tirita y ponérsela en el cierre para que él pueda tirar de esa tirita o de un llavero, de una argollita de un llavero, si es que no puede abrir el cierre de su mochila, que los cuadernos, más allá de que por ahí le gusten un personaje,
famoso, bueno, tratar o ponerle con algún color, identificarlos con colores, con buscar cuadernos en donde al principio, si cuesta mucho adaptarse al cuaderno común, bueno, tener la posibilidad de hacerlo con hojas más anchas, con renglones más, claro, dobles, marcados. Lo mismo al momento de abrir la cartuchera, hacerlo con una adaptación que me permita abrir la cartuchera, tener lápiz engrosado si es necesario. Y algo que es elemental, para todo esto siempre la seño poder también acompañar en este proceso y ver si Juan necesita estar sentado más adelante o poder sentarlo con un compañero en donde tenga otros recursos que potencien las debilidades de Juan. Y sin querer estamos trabajando las 4 áreas de desempeño que a lo mejor solamente nos quedamos en que Juan era revoltoso y que no hacía nada. Pero bueno, en realidad hay que reorganizar y reevaluar a ver qué está pasando que Juan no puede cumplir con los parámetros que estamos esperando. Bueno, y algo que mientras Ceci comentaba el ejemplo, me quedó pendiente de comentarles en las estrategias, es algo que por ahí parece de sentido común, pero lo que lo tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con la organización de los elementos en el aula. ¿Dónde dejan la mochila? ¿Dónde dejan los abrigos? ¿Hay un espacio en el aula disponible para que los niños dejen sus mochilas y sus abrigos? ¿Lo van a colocar en la silla? La mochila es muy pesada y les hace caer la silla. Lo van a dejar al costado del banco y cada vez que un compañero pasa se choca la mochila, se cae todo. Parecen cuestiones sencillas, pero sobre todo en los primeros grados tenemos que estar atentos a esto porque son todos distractores que quitan el foco de cuando el niño puede copiar o atender a lo que dice la seño. Entonces tenemos que tener en cuenta si por ahí propiciamos y favorecemos un espacio en el aula para esto, o nos tomamos un momentito para enseñarles dónde colocar la mochila, dónde colocar los abrigos. Y lo mismo con los útiles sobre el banco. Solamente sobre el banco las cosas que van a utilizar en ese momento. No llenar el banco con un montón de cosas, con un montón de elementos, porque todos son distractores para los niños y además que no les favorecen en la organización como decíamos recién. Sí, inclusive si uno se pone a ver, los banquitos son muy incómodos, entonces en donde el niño tiene que poner un cuaderno, una cartuchera, la torpeza motriz por ahí propia de la edad, entonces bueno, poder, siempre la idea es poder darle sugerencias a la docente para que vea el tipo de intervención, no puntualmente en un niño, sino en todos, en general, ¿sí? Como ustedes estuvieron observando y escuchando, en ningún momento hablamos de un niño con una patología, sino hablamos del niño en general, ¿sí? En donde por ahí es como que ponemos estándar de que todos tienen que hacer lo mismo o todos tienen que adaptarse de la misma manera y no es así. Para eso está la mirada del terapista ocupacional, para poder identificar, detectar y sobre todo buscarle la estrategia y la intervención específica para ese niño y que pueda tener su desempeño y su formación lo más placentera posible, ¿sí? Y no que esos pequeños obstáculos sean los que después no solo interfieran en el aprendizaje, sino también en su calidad de vida, generando malestar, mal comportamiento. Y bueno, y en el lugar donde más se observa es en la escuela porque pasan mayor tiempo. Acá también quedó pendiente explicarle estas imágenes que dentro de las adaptaciones de sentado también están las famosas pelotas para aquellos niños que necesiten el movimiento y, digamos, vuelvo a recordarles que no significa que tienen que estar toda la jornada escolar sentados sobre la pelota. Pero dentro de las posibilidades sí tener la pelota en el aula para que en determinados momentos pueda el niño sentarse ahí y pueda continuar copiando el pizarrón o leyendo o desarrollando la actividad de ese momento sentado en un elemento que le propicie más comodidad. Y como ven en la otra imagen, estas pelotitas de tenis en las patas de las sillas son para aislar el ruido que hacen las sillas al correrse, que parece algo súper sencillo, que lo es, implementarlo, pero además algo que por ahí no tenemos en cuenta, pero hay niños que realmente ese sonido
les molesta, entonces son pequeñas intervenciones que podemos hacer y estrategias que podemos implementar y que van a favorecer el aprendizaje de los niños y las niñas en cada aula. No sé, Ceci, si querés agregar algo más en cuanto a adaptaciones, estrategias. Bueno, y como frase para ir cerrando y dejar el espacio para las preguntas, porque si no vamos a seguir hablando y no les vamos a permitir el espacio para preguntas, elegimos esta que dice que la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Porque bueno, como terapistas ocupacionales sabemos que la intervención nuestra es en todas las áreas de la vida y en todas las áreas de desempeño. Y lo que podamos fortalecer y forjar en la infancia nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Sí, y sobre todo creemos que es un área importante para explotar esta de la educación. Está genial hablar de educación inclusiva, hablar de las necesidades educativas especiales, pero también está genial poder tener esta mirada en todos los niños en general y que en cada etapa de la escolaridad hay cosas que siempre van a interferir y que necesitamos detectarlas y ayudarlas a modificar, a mejorar. Así que consideramos que está buenísimo que hoy en la clase haya muchas estudiantes que puedan empezar a formarse sobre esta área específica de educación y bueno, y como dice Clary, siempre pensando en el bienestar de los niños, sobre todo en esta primera etapa que es la escolaridad. Bueno, vamos a abrir este espacio de preguntas, así que bienvenidas a las que por ahí se fueron sumando después y las escuchamos, las leemos. Las leemos. Para lo que quieran preguntarnos en cuanto a estrategias, intervenciones o bueno, las dudas que hayan surgido a lo largo de esta exposición. O por ahí las personas que se fueron sumando después y que no se presentaron, si se quieren presentar y contarnos que son estudiantes, profesionales y por ahí darles el espacio a alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Están por ahí. Se fueron. Están implementando alguna estrategia de descarga, se están moviendo. Valentina, soy futura TO. Muy bien, Valentina. Muy bien. Gracias por participar. ¿Tenés algún comentario, alguna pregunta? Había una docente de educación especial, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Ay, nos vemos grande. Estamos como al pie del cuadro. Giselle está escribiendo. A ver qué está escribiendo Giselle. Gisela,
Ingresaste más tarde, no sé si ya lo comentaron. ¿Qué cosa, Gis? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? Gis, hola, es la saque de la Paco. ¿Cómo va? A ver. ¿Cómo reciben los docentes y compañeros estas adaptaciones? Bien, buena pregunta. ¿Y cómo se puede ayudar? Genial. Generalmente los niños que necesitan adaptaciones muchas veces primero llegan al consultorio, son evaluados. A ver, vamos por orden. Son niños que la docente le llama la atención algunas cuestiones, son mamás que por ahí comentan que le cuesta atarse los cordones, pasar el botón del guardapolvo y que tienen una mala toma del lápiz, por ejemplo. Llegan a terapia, evaluamos, vemos qué tipo de adaptación, como mostraba Clary antes, necesita para la toma del lápiz y generalmente como son adaptaciones colorinches, divertidas y como decía Clary, todo es lúdico, es divertido, la verdad es que no manifiestan rechazo. Inclusive al tomar la adaptación del lápiz, a tener una letra más legible, evitan el dolor de mano, se convierten más prolijo, hasta les genera satisfacción. Así que una adaptación de ese tipo, por ejemplo, no hay ningún inconveniente. Y con las adaptaciones en cuanto al aula, ocurre que termina siendo todo un motivo de juego, de diversión, entonces está genial, pero tenemos que ahí después luego regular cómo vamos a manejar el tiempo para ir a ese espacio, ¿sí? Que ahí es también donde tenemos que darle la estrategia a la docente. Bueno, ir regulando cuánto tiempo ir allá, si hay un niño que terminó antes de la actividad y está deambulando, puede ir a ese espacio, pero obviamente que tampoco va a ser el motivo para que todos terminen rápido y se vayan. Hay que ir dando después estrategia de cómo regular la actividad, pero generalmente las adaptaciones siempre son tomadas para positivo, para bien. Bueno, y en el caso de que por ahí no lo tomen, no de manera negativa, pero que sea algo que llame mucho la atención al resto de los compañeros, y si son adaptaciones fáciles de elaborar, se pueden hacer más de una y que algunos otros compañeros tengan y puedan probar. Entonces se va buscando la forma de que sea bien recibida por el grupo, porque como dice Ceci, generalmente son adaptaciones que a los chicos les gustan porque son coloridas, sí, porque la idea también, lo que viene en el mercado ya es así, colorido y divertido, y lo que podemos elaborar, la idea es poder hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, en el caso de que algún grupo o algún niño en particular no lo quiera usar, por ahí se hace esto de hacer más para el grupo o incorporarlo de manera paulatina a través de un juego. Se van buscando diferentes estrategias, pero por lo general yo no recuerdo ningún caso. No, al contrario. Los chicos son muy curiosos y muy inquietos y siempre lo que sea nuevo les llama la atención, pero... Inclusive el que no las necesita más de una vez las quiere usar porque fulanito las tiene. Entonces termina siendo hasta contagioso, pero positivo. No sé si te respondimos. Si tienen alguna otra pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Un poco también, como decía Ceci, al pensar en esta clase, la idea es favorecer este espacio o esta área que no está muy desarrollada entre las terapistas ocupacionales y que, si bien nuestra profesión es nueva, esta área de intervención mucho más, y es un área que nos gusta mucho, y lamentamos siempre que no existan los cargos en las escuelas o en los colegios, pero creemos que también desde la acción se van a generar estos espacios y estas intervenciones. Así que también por eso fue la idea de esta clase. De motivar. De contagiar nuestro entusiasmo. Bien, Malena nos está escribiendo. Anímense, aprovechemos el espacio de intercambio que a nosotros también nos sirve si nos quieren comentar algo, sugerir.
No, hermoso. Estas estrategias, por ahí también está lo que recomendamos, que probarlas primero y luego poder dárselas, probar los grips para la escritura, probar las adaptaciones para la escritura. Si vamos a sugerir un almohadón con semillas para el movimiento, lo probamos, vemos qué sensación nos va a proporcionar. Entonces, cuando lo sugerimos desde el conocimiento teórico y desde lo empírico, porque lo pudimos probar. A ver, Malena, hermosa la clase, bueno, muchas gracias. Algunas adaptaciones las había visto en la escuela especial y en algunos casos tenía duda de la función. Me sirvió mucho escucharlas. Muchísimas gracias. Bien. Si tenés duda con alguna en especial, porque por ahí las imágenes las pusimos a modo de ayuda, digamos. Pero si tenés duda de alguna en especial o algo que nos quieras preguntar, no hay problema. Mi duda puede ser sobre enseñanza de los hábitos en general. Bien, ¿qué tema es? El tema de los hábitos en realidad se supone que durante la etapa de jardín se va trabajando mucho todo lo que es la independencia para cuando ya ingresan a la primaria. ¿Cómo sugerir? Bien. Porque no sé si todos tienen... Ay, perdón. Malena pregunta, su duda es sobre la enseñanza de los hábitos en general y cómo sugieren que podemos trabajarlos con los padres. Les decía que generalmente en el jardín ya empezamos en el nivel inicial a trabajar cierta independencia o intentamos fomentar la independencia en las actividades de la vida diaria. Y se supone que todo eso que van trabajando cuando ingresan a primer grado, a la primaria, ya estaría incorporado. Es difícil, es un ámbito muy difícil. En realidad nos ocurre en experiencia en consultorio que cuando uno hace la entrevista con los papás, hace todo. En casa hace todo, come con los cubiertos, se lava las manos, controla esfínteres. Y a medida que uno empieza a trabajar, a conocer al niño, a acercarse a la escuela, a observar, no hace nada. Entonces, bueno, tratamos de trabajar con los papás. Personalmente tenemos una entrevista en donde le damos a los papás, donde pedimos que ellos puedan completar cómo hacen las actividades en casa, que también en casa puedan hacerse un poco más, hacerse cargo o más responsable de ver las cosas de otra manera, porque ocurre que muchas veces dice, ay, come con el tenedor. Lo que pasa es que termina comiendo con la mano y yo lo dejo para que coma rápido. Entonces, bueno, primero debemos reconocer e identificar si el niño puede hacer la actividad por sí solo, pero no lo hace porque hay un adulto que lo hace, o realmente el niño tiene dificultad para agarrar el tenedor porque es un mango muy fino, no tengo fuerza suficiente o no tengo la presión suficiente para tomarlo. Una vez que podemos identificar, se hacen las adaptaciones si son necesarias, y el entrenamiento y el trabajo es un trabajo arduo en donde los papás hay que indicarle, bueno, a ver, puede hacerlo solo, hay que hacerlo, hay que acompañarlo. Obviamente que cambiarse solo lleva tiempo, pero si el niño entra a las 8 de la mañana, y bueno, intentaremos levantarlo 7:30 como para que pueda cambiarse solo, ayudarlo, pero siempre darle las herramientas, mostrándole, acompañándolo. Es un error por ahí en el que solemos caer todos los adultos, porque no solo los papás en casa, también las señas en el aula o quien esté a cargo ve que a lo mejor algún niño no se puede colocar la campera y porque ya tocó el timbre o porque nos tenemos que cambiar de sala o lo que sea, lo terminamos ayudando. Y bueno,
la idea es poder tomarnos el tiempo o implementar estrategias. Bueno, te voy a ayudar con una manga y la otra te la pones vos. Ganamos un poquito de tiempo y también vamos ganando en independencia. Y también por ahí... Perdón, Clarisa dice, si es necesario también ayudarlo con pictograma para mostrarle la secuencia. Totalmente, pero pensando en un niño que no tiene problemas de ningún tipo, no con pictograma, a lo mejor con fotos, concreto, ¿sí? Una secuencia con una foto es sencillo, lo ve una vez, hacemos moldeamiento, o sea, mientras lo hace, como dice Clary, bueno, puedo ayudarte indicándote, pero lo tenés que hacer vos solo, y después es repasar. Para que una conducta se convierta en hábito hay que practicarla, practicarla y practicarla. Entonces, bueno, por ahí no jugar con esto del tiempo, sino decir dedicarnos, ¿sí? La seño no lo va a hacer. Entonces, la seño lo que lo tiene que hacer es la familia y bueno, y lograr que el niño lo pueda hacer solo. Por ahí preguntabas, Malena, cómo trabajarlo con los padres. Y bueno, eso van a ser instancias extras. Podemos proponer talleres, podemos proponer charlas, pero bueno, como buenas terapistas ocupacionales siempre apelamos a la práctica más que a la teoría. Entonces, por ahí, si hacemos un taller con los papás, no nos quedamos solamente en dar la estrategia, sino en, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver cómo lo harían, cómo lo hacemos. Esto de, sí, ponemos una manga, pero realmente tomarnos el tiempo de no quedarnos solamente en decir, sino en poder practicarlo, en poder, bueno, buscar estrategias fáciles de hacer en casa y que se puedan trasladar después a la escuela. Y algo para terminar, porque nos vamos si no con las ABD, algo que es importante también, no subestimar al niño, ver cómo lo hace él. En vez de cómo le sale, que tiene que ver con su fortaleza, cuáles son los recursos propios que él tiene, después modificar. A ver, atarse los cordones no hay una manera, hay miles de maneras. El niño va a buscar la que le resulte más fácil y más cómoda. Lo mismo para la toma del cubierto. No hay una manera específica y correcta de tomar el tenedor. Lo va a tomar de la manera que le resulte funcional, poder pinchar y llevar a la boca, ¿sí? Bueno, de nada. Tratamos de no hablar tanto para dar lugar a alguna otra pregunta porque nos quedan unos pocos minutos. Y nos gusta hablar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, comentarios. Bueno, y también, digamos, a modo de ir recordando algunas cuestiones, no todas las estrategias para el aula van a ser adaptaciones en sí. Por ahí una estrategia, una sugerencia, una intervención tiene que ver con modificar el aula o con generar este rincón y este espacio que va a beneficiar al grupo en general y no va a tener que ver con la adaptación para un niño en particular. Entonces no quedarnos con la idea de adaptaciones, de que sí o sí tenemos que incorporar un elemento o modificar un elemento, sino también con estas cuestiones de organización del espacio, de los lugares, tener siempre en cuenta esto también. Y que también es una manera de que la seño se adapte a eso, ¿sí? Por ahí poder modificar ella la manera de transmitir un aprendizaje, de cómo manejar una clase, de buscarle la manera que sea más lúdica, pero a la vez sin perderse el eje que es aprender y respetando las normas y el orden. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, nos queda agradecerles por habernos acompañado en esta clase. Esperamos que, bueno, haya sido útil y poder encontrarnos en otra oportunidad con alguna clase nueva o sobre otra temática o sobre esta. O ampliar un poquito más esta de intervención en el contexto escolar. Y bueno, y a modo también de reflexión, ojalá ustedes como estudiantes puedan ir generando cosas nuevas sobre esta área y bueno,
y que se pueda lograr el ojo del terapista en la escuela como algo más Bueno, común, profesora, vamos cerrando no entonces. sea tan Excelente raro. la exposición. Felicitaciones, María Clara y Cecilia, un gusto. Y bueno, hasta un nuevo próximo encuentro virtual, ¿sí? Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto. Muchas gracias.